Bueno, hola a todos y ¿cómo estamos? Estamos aquí en una mañana más con la moto. Estamos saliendo de Bétera y hoy vamos a dar un paseo. La verdad es que no sé a dónde vamos a ir. Os mentiría si os lo dijera. La idea es ir por la parte de la Sierra Calderona, por Serra, no lo sé. Por el interior de Valencia, vaya, por donde vayamos. No lo tengo pensado. La verdad es que hoy hace un calor increíble. Cada vez que paro con la moto lo paso bastante mal, la verdad. Y a ver si nos pone en movimiento de una vez. Bueno, déjalo pasar. Ya, venga. Bueno, pues eso, como os iba comentando. Este vídeo va a ser un poco parecido al anterior que os he subido. No tengo una temática clara, no tengo pensado sobre lo que vamos a ir hablando en el camino. Vamos a ir disfrutando del paisaje, disfrutando del paseo. Sigo probando la moto, como estáis viendo, y no me sigue yendo bien. Os hablaré más adelante de ello probablemente, pero bueno, ya lo tomo con deportividad y con calma. Mientras no le dé mucha caña, me lleva bien, así que bueno, de momento no me quejo demasiado. A ver, más cosas que os iba a decir. Este vídeo posiblemente lo corte en dos partes, ya que tengo pensado que hagamos una ruta hoy un poquillo más larga y quizás quede un poco pesado si lo hacemos todo en una parte. Por lo que, si veis en el título que pone parte 1 de 2, es que al final me decidí por partirlo en dos partes. Si no, pues nada, será una parte única. A ver, ¿qué os quería comentar? Lo primero, gracias por todos los consejos que me dejasteis en el vídeo anterior sobre lo que podía ser, lo que me causaba la avería en la moto. Lo he tenido todo en cuenta, os lo agradezco mucho, lo he mirado todo. He cambiado una barbaridad de cosas en la moto, pero la verdad es que no he encontrado aún qué es lo que hace que la moto me falle en altas revoluciones. Estoy pensando en la actualidad que tiene que ser algo de regulación interna del carburador. Lo tendré que desmontar y a ver qué pasa. Pero ya lo haré con calma, quizás incluso cuando pase el verano. No lo sé. ¿Ves? Cuando acelero mucho, al final petardea un poco. Se me hace raro, no entiendo muy bien lo que es, pero bueno, ya lo descubriré, supongo. La parte buena de todo esto es que a base de ir cambiando cosas, buscando la avería, estoy dejando la moto como nueva. Le he cambiado ya prácticamente todo lo que se me ha ocurrido y lo que me habéis comentado vosotros también. Poco me queda por probar, la verdad. Al final tendremos que encontrar lo que es. Una cosita más que os quería comentar. En este vídeo, en la parte 1 como en la siguiente parte, si lo hago por dos partes, a lo mejor hay algún rato en el que no iré hablando. En ese caso, pues nada, disfrutamos del paisaje que me gusta y supongo que a vosotros también, y ya está. La verdad es que lo de las averías y mantenimiento de tener una moto clásica, entre comillas, se hace un poco pesado, pero bueno, yo creo que a mí me compensa. Yo estoy muy contento con la moto, me siento muy feliz con ella. Hasta luego, crack. Lo único que eso, que estaba mi moto anterior, es una moto nueva, que la saqué del concesionario y solo tuve que pasar las revisiones con ella, nada más. Así que quizá estaba un poco mal acostumbrado. Y esta que sí que me está dando algún que otro problemilla, pues bueno, no es lo mismo, claro. De todas formas estoy muy contento con ella, ¿eh? Lo que os decía antes. A ver, un tema que más o menos os quería hablar porque me lo habéis comentado en el... Ay, no hay forma. Nada, no le daré mucha caña y ya está.
Bueno, como os iba diciendo, un tema del que quería hablar con vosotros era algo que me habéis propuesto en uno de los primeros vídeos que subí, que es el tema de los MCs, de los motoclubs. A ver, me preguntabais que si me parece... ¿Qué me parece en general, ¿no? Si yo me uniría a uno, si estoy en uno de ellos. Pues bueno, a día de hoy no estoy en ningún motoclub, nunca he estado en un motoclub. La opinión que tengo de ellos, la verdad es que es un poco desde fuera, porque yo nunca he estado dentro de uno, aunque sí que es verdad que conozco gente de motoclubs y he tenido algo de trato con ellos, pero yo no pertenezco a ninguno de ellos. Mi opinión personal sobre ellos es que es algo que en general está muy bien. Montan fiestas, hacen rutas, van los domingos a hacer una quedada, se dan un paseo y luego van a comer paella, dos de aquí de Valencia. Y lo cual está muy bien. De hecho, a la paella me he unido alguna vez y vamos, me parece algo muy sano y muy interesante. Pero sí que es verdad que tiene algunas partes negativas. La principal que le veo yo es lo del tiempo. Es un compromiso relativamente importante pertenecer a un motoclub, ya que tienes una serie de quedadas que son obligatorias, por así decirlo, que tienes que acudir sí o sí. Tienes una serie de normas que seguir, pautas que las tienes que hacer. Y en concreto lo que a mí me echa más atrás y lo que menos lo que menos me gusta de los motoclubs es el principio de cómo te unes a ellos, que es el tiempo en el que eres un prospect en los motoclubs, que no eres un miembro total, por así decirlo, con todos los parches. ¿Qué es un prospect? Pues dependiendo del motoclub, del MC, cuando entras tienes que estar un tiempo, que puede ser 6 meses, un año, dependiendo del club, en el que no eres un miembro. Vamos a ir por aquí, que me parece... Mira, tenemos colegas moteros por aquí. Bueno, como os iba diciendo, cuando entras en un motoclub hay un tiempo en el que no eres un miembro completo. Por lo que, por norma general, lo que te toca hacer en ese tiempo es hacer prácticamente todo lo que te dicen. Lo cual puede ser que te toque estar en la barra, poniendo cervezas en sus fiestas, luego limpiando, hacer de recadero. Bueno, todo eso depende mucho del club en el que estás. Yo lo que comento es por parte de un amigo que se unió a uno y eso al principio lo pasó relativamente mal. Y eso, si te pilla muy joven, pues bueno, no te importa, ¿no? Pero a día de hoy, como ponerse a... no sé, a trabajar gratis para otros, como que uno se lo piensa, ¿no? No lo sé, no lo tengo muy claro. También es verdad que en cuanto al tema de los motoclubs, hay gente que tiene una opinión súper negativa de ellos, que son todos delincuentes, que son mala gente y tal. Y bueno, la verdad es que yo, lo poco que he conocido en motoclubs, pienso totalmente lo contrario. Todos me han parecido personas muy simpáticas, muy majas y que además comparten afición conmigo, vaya, que les gusta la moto y les encanta hacer rutas, por lo general me caen muy bien. No tengo nada malo que decir de ellos, nunca he tenido una mala palabra ni han tenido un mal gesto conmigo, no lo sé. Incluso siendo que yo no formo parte de ningún motoclub, pero siempre me han aceptado bien, he ido a algunas fiestas, todo genial, no tengo ninguna queja, la verdad, no puedo decir nada malo de ellos. Yo a día de hoy lo descarto por cuestión de tiempo, no tengo tiempo para hacer todas las cosas obligatorias, entre comillas, que tendría que hacer perteneciendo a un motoclub. Y 2, la etapa de prospects, que no me veo con fuerzas, la verdad, de pasarla. A día de hoy, también te lo digo. Quizás si tuviera más tiempo libre y tal, puede que lo hiciera, pero a día de hoy no lo haría. A ver, y de hecho, en el tema anterior, ya para cerrarlo, tanto no es verdad que son delincuentes y mala gente que hay motoclubs solo de fuerzas y cuerpos de seguridad de Estado. O sea, hay motoclubs solo de policía. Así que delincuentes, desde luego, que no lo son. Un motogroup
sería algo un poco más laxo, ¿no? Más sencillo a día de hoy quizás para pertenecer, para entrar, y que no es tan serio, no tienes tantos deberes, ¿no? Un ejemplo sería el el Harley Owners Club, ¿no? Que es, pues, no es un motoclub, pero bueno, hacen quedadas, van a almorzar, es entretenido. Esa es mi opinión en general por los motoclubs. Si queréis una más extensa me la pedís y también os la daré.